Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una polémica que ha puesto a dos actrices de renombre en el ojo del huracán y ha desatado una verdadera guerra en las redes sociales. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la supuesta frase incendiaria de Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones, hacia la bella italiana Greta Ferro. Y prepárense porque lo que les voy a contar promete ser de infarto. Antes de meternos de lleno en este torbellino de chismes y dimes y diretes, les recuerdo, como siempre, que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestros próximos misterios y dramas del espectáculo. La chispa que encendió todo parece haber surgido en un evento social, un encuentro que debería haber sido un desfile de elegancia y glamour, pero que terminó convirtiéndose en el escenario de un conflicto. Según los rumores que circulan como pólvora, la protagonista de Erkencikus, Demet Özdemir, habría hecho un comentario sumamente desafortunado sobre la apariencia física de Greta Ferro. Y no cualquier comentario, sino uno que ha sido interpretado por muchos como una descalificación directa, una crítica hiriente que ha prendido fuego a las redes sociales y ha generado un caos monumental. La frase exacta no se ha confirmado oficialmente, pero las filtraciones y los susurros apuntan a algo así como: es muy llamativa, pero no es mi tipo de belleza, la encuentro un poco fea. Palabras mayores, ¿verdad? Imaginen la escena. Ambas actrices admiradas por millones en el mismo lugar, y de repente un comentario que podría hacer temblar los cimientos de sus carreras. Greta Ferro, conocida por su estilo impecable y su presencia escénica cautivadora, es una figura que no pasa desapercibida. Su belleza mediterránea, su elegancia innata y su talento la han posicionado como una de las actrices emergentes más prometedoras de Italia. Verla comparada o peor aún, criticada de esta manera, ha sido un golpe para sus seguidores, quienes han salido en masa a defenderla en redes sociales. Han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, defendiendo su belleza y su talento, y calificando el supuesto comentario de Demet como envidioso y fuera de lugar. No es para menos, señoras y señores. Cuando se trata de la imagen pública de un artista, cada palabra cuenta, y un comentario de este calibre puede tener consecuencias impredecibles. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de la audiencia internacional. Su carisma, su talento actoral y su estilo único la han convertido en un referente de la moda y el entretenimiento. Sin embargo, este incidente la ha puesto en una situación delicada. Los fans de Greta y también aquellos que simplemente valoran el respeto y la empatía entre colegas, han reaccionado con indignación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los bandos se enfrentan en defensa de sus respectivas divas. Mensajes de apoyo a Greta se mezclan con críticas feroces hacia Demet, a quien acusan de falta de profesionalismo y de mal gusto. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Como suele suceder en estos casos, la información que llega a nosotros a través de los medios y las redes sociales puede ser fragmentada y a veces exagerada. Los rumores, una vez que se lanzan, son difíciles de controlar, y pueden crecer y transformarse hasta convertirse en algo irreconocible. Es importante recordar que hasta ahora, las palabras de Demet Özdemir no han sido confirmadas por ella misma ni por su equipo. Podría ser una tergiversación de sus palabras, un malentendido o incluso una invención para generar polémica. Sin embargo, la fuerza con la que se ha propagado esta historia nos obliga a prestarle atención. Analicemos las posibles motivaciones. Si el comentario fuera cierto, ¿qué podría haber llevado a Demet a decir algo así? La envidia es una posibilidad, claro está. La industria del entretenimiento es altamente competitiva, y a veces la presión por destacar y la inseguridad pueden llevar a comportamientos poco elegantes. Quizás Demet sintió que Greta le hacía sombra, o tal vez simplemente no conectó con su estilo, pero la forma de expresarlo sería, sin duda, cuestionable. Otra posibilidad es que el comentario fuera sacado de contexto. A veces en conversaciones privadas o en un tono jocoso, se pueden decir cosas que al ser filtradas, adquieren una connotación mucho más seria de la que tenían en origen. Lo cierto es que independientemente de la veracidad exacta de las palabras, el impacto ha sido real. La guerra de guapas ha comenzado y las redes sociales son su principal campo de batalla. Los hashtags relacionados con ambas actrices
ICE se han disparado y los debates sobre belleza, envidia y profesionalismo están a la orden del día. Los fans se dividen defendiendo apasionadamente a sus favoritas, y en el proceso, la imagen pública de ambas actrices se ve afectada. Para Demet, este incidente podría empañar su imagen de chica amable y carismática que ha cultivado hasta ahora. Para Greta, aunque está recibiendo mucho apoyo, también se ha visto envuelta en un drama que idealmente no querría protagonizar. Es interesante observar cómo las redes sociales han democratizado la opinión pública. Lo que antes se quedaba en círculos privados o en los pasillos de Hollywood, ahora es de conocimiento público en cuestión de minutos. Y no solo eso, sino que cada persona tiene la capacidad de expresar su opinión, de sumarse al debate, de defender o atacar. Esto, si bien puede ser positivo para dar voz a la ciudadanía, también abre la puerta a la desinformación, al acoso y a la polarización. En este caso vemos como un simple rumor, una supuesta frase, ha logrado generar una división tan marcada entre los seguidores de dos figuras públicas. ¿Qué nos enseña este tipo de polémicas? Nos recuerda la importancia de la prudencia al hablar, especialmente cuando se trata de la imagen de otras personas. Nos enseña que la belleza es subjetiva y que hay mil formas de ser bella y talentosa. Y sobre todo nos hace reflexionar sobre cómo consumimos la información y cómo participamos en los debates en línea. Es fácil caer en la trampa de juzgar, de tomar partido sin tener todas las pruebas, de dejarnos llevar por la emoción del momento. Ahora, volviendo a la cuestión central, la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre Greta Ferro. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la repercusión de la noticia es innegable. Los medios de comunicación han recogido la información, los fans han reaccionado y el debate está servido. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Greta, celebrando su belleza y su talento, y criticando la supuesta actitud de Demet. Los fans de Greta han sido particularmente vocales, exigiendo una disculpa o una aclaración por parte de la actriz turca. Por otro lado, también es justo mencionar que en el mundo del entretenimiento, las amistades y las rivalidades pueden ser complejas. Lo que vemos públicamente es solo una pequeña parte de la realidad. A veces lo que parece una enemistad puede ser simplemente una diferencia de opiniones, y lo que parece una amistad sólida puede ocultar tensiones. En este caso, no tenemos información sobre la relación previa entre Demet y Greta, lo que dificulta aún más emitir un juicio definitivo. Sin embargo, y aquí quiero hacer hincapié, la forma en que se manejan estas situaciones es crucial. Si Demet Özdemir realmente hizo ese comentario, independientemente de su intención original o del contexto, la mejor manera de lidiar con ello sería una disculpa sincera y un reconocimiento del daño causado. En la era de las redes sociales, el silencio puede interpretarse como culpabilidad y la falta de empatía como arrogancia. Por el contrario, si la historia es una invención o una exageración, una comunicación clara y directa por parte de Demet o su equipo podría ser suficiente para calmar las aguas. Explicar la situación, desmentir los rumores y reafirmar su respeto por sus colegas sería la estrategia más inteligente. Pero como digo hasta ahora, el silencio ha sido la tónica dominante. La industria del entretenimiento en general ha sido criticada en muchas ocasiones por perpetuar estándares de belleza poco realistas y por fomentar la competencia destructiva entre las mujeres. Este tipo de polémicas, aunque lamentables, también pueden servir como catalizadores para un cambio. Pueden generar conversaciones sobre la importancia de la diversidad en la belleza, sobre el respeto mutuo entre artistas y sobre la necesidad de alejarse de los juicios superficiales. En definitiva, esta supuesta guerra de guapas entre Demet Özdemir y Greta Ferro nos deja mucho de qué hablar. Nos demuestra el poder de las palabras, la influencia de las redes sociales y la complejidad del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo un comentario, real o imaginario, puede desatar un torbellino de emociones y opiniones. Lo más importante quizás es recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias vulnerabilidades y sus propias experiencias. Y que como espectadores tenemos la responsabilidad de informarnos, de reflexionar y de opinar con respeto. Para recapitular, la polémica se centra en un supuesto comentario despectivo de Demet Özdemir hacia Greta Ferro, que ha encendido las redes sociales y ha dividido a los fans. Mientras Greta recibe un torrente de apoyo, Demet se encuentra en el centro de las críticas, sin que hasta ahora haya habido una confirmación oficial de sus palabras. Lo que sí es innegable es el impacto que esta historia ha tenido en la esfera pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos.
Ha sido un viaje intenso por el mundo de los chismes y las polémicas del espectáculo. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que el comentario fue real o una exageración? ¿Quién creen que tiene la razón? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos con muchísima atención. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y novedades. Un abrazo enorme para todos.